¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a estos directos barra vídeos en Twitch, que sí, que sé que no aviso, pero es que ya sabéis que mi vida es así. O sea, estoy aquí, cuyá, y bueno, pero ya sabéis que los que no podéis meteros en Twitch porque soy de YouTube, lo tendréis en YouTube para poder disfrutar. Así que nada, ya volvemos aquí a la normalidad, ya se acabó Sitges, ahora aquí ya a hacer el contenido que más nos gusta. Y hoy vamos a conocer, ya sabéis que me encanta, esa es una de las secciones que más disfruto porque conozco a personas muy guays que tienen algo que contar y ahí sobre todo pues, se aprende y es lo que mola. Quiero daros las gracias a todos por el cariño que recibimos en Sitges. Fue bastante apabullante y jamás pensé que unos cafres como nosotros pues tuviésemos gente que realmente nos estima y valora el trabajo que hacemos. Así que de verdad aquí os mando un besito muy fuerte y el de mis guarras y bueno, gracias de corazón. Y esto es un regalito que me hizo Mario Mayo, nos lo hizo a los que estuvisteis firmando porque yo me tengo que meter al final de Sitges, ¿no? Que me invitaron y estuve ahí, pero no pude, pero vamos, que esto es un regalo de Mario que por supuesto le traía friqueame y muy guay, muy guay. Así que vamos a hablar con la invitada. Que me gusta mucho su cuenta y bueno, el contenido que hace me parece muy interesante. Aprendo mucho y creo que a vosotros seguramente también os mole. Tenéis en la descripción del vídeo, que esto será un vídeo, su canal, su Instagram y su YouTube, ¿vale? Creo que os va a molar bastante. Así que os voy a presentar con honores y os va a gustar hacerme caso. Ya sabéis que lo que yo os recomiendo, os mola, es a Extravaganza Grotesque. ¿Qué tal estás? Hola, Bienvenida. muy bien, gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Nada, es un placer, ya lo digo, que siempre traigo algo que me gusta, siempre tengo que recomendarlo. Han venido muchísimos compañeros que hacen un contenido fantástico y luego mola porque mis suscriptores van para allá y oye, Sí, mola muchísimo y yo siempre me mola, ¿no? Lo típico, cuando te recomiendan un disco o una peli, ¿no? Que dices tú, ah, gracias, tío. Pues eso está muy guay. Así que sí, compartir bienvenida. el conocimiento y contenido. Muchas gracias. Sí, sí, encantada No, de es un estar aquí. placer. Claro, que tu canal va sobre cine de terror, ¿no? Y sobre todo el tema de asesinatos, ¿no? Crímenes. Creo que está muy guay. Sí, Te quiero preguntar por qué te dio por esa vena, ¿no? Por esa vena de cine de terror, asesinatos, ¿por qué decidiste eso? pues yo creo que no fue algo que decidí, sino algo que me vino heredado, porque el tema de la fascinación por el cine de terror, los casos de true crime, lo misterioso, Mm. lo macabro, desde pequeña yo ya recuerdo esa fascinación por todo este mundo. Entonces, evidentemente, a la medida que creces, pues esto va aumentando y va creciendo. Sí, es curioso, ¿eh? Pero, ¿qué Sí. tiene para ti que te atrape tanto? ¿Cómo lo desgranarías? Pues yo para mí el cine de terror es algo que me gusta ver porque de cierta forma puedes sentir el sentimiento de miedo, ¿no? O estas emociones un poco más que en tu vida diaria no querrías sentir, pero a través de este cine de terror o de ver este tipo de información, ¿no? De true crime y de este tipo de personas pues, malas por el mundo, ¿no? Asesinos y demás, puedes desde la comodidad de tu sofá, entre comillas, ¿no? Sentir sensaciones que tú no buscarías en la vida diaria, ¿no? Tú no querrías, tú no, normalmente no sueles ponerte en una situación que te vaya a producir ese miedo o ese pánico, y el cine de terror hace que lo puedas sentir de una forma controlada. Y además que es un género muy orgánico, muy cambiante, que a cada uno nos da pues miedo a una cosa diferente y a través de este cine puedes experimentar ese tipo de cosas. Y luego el tema del true crime y los asesinos en serie es algo más que me fascina desde un poco el aspecto psicológico de pensar, ¿no? Cómo hay gente que tiene la cabeza cableada de esa forma que le lleva a hacer estas atrocidades. Y un poco, ¿no? Esa intriga, ¿no? De cómo somos tan diferentes a veces en esos aspectos. Sí, sí. Y el cine de terror, porque yo me muevo mucho por el coleccionismo, es muy coleccionable. Yo creo que es uno de los géneros que más se vende. Claro, a ver, a mí me gusta el cine de terror. Yo creo que a todo el mundo que le gusta el cine, que nos gusta las buenas pelis de terror, que te mantenga ahí, que lo pases mal, ese morbillo. Y claro, tía, ¿por qué si lo pasamos mal en el visionado nos atrae tanto ese morbo? Porque al fin y al cabo, cuando es una escena muy gore o muy, que sabes que va a venir un susto, ¿por qué nos atrapa tanto? ¿Qué tiene el terror?
Porque el cine de terror realmente, aparte de intentar, ¿no?, provocarte esa sensación de miedo, también cuando acabas una película te produce cierta satisfacción, porque tú como espectador has sobrevivido al terror que has visto en pantalla. Entonces, eso también, esa sensación, esa dualidad, ¿no?, de las emociones que te hace sentir la película de terror es muy satisfactoria y es como tú ves, por ejemplo, un slasher y tienes a los típicos 5 jóvenes, ¿no?, con los que a lo mejor te identificas con alguno, aunque yo a día de hoy me identifico más con los asesinos, ¿no?, que va No, sí, suele pasar. buscando a los niños pesados, ¿no?, que están por ahí por el bosque molestando su tranquilidad. Pero bueno, tú te identificas, ¿no?, con alguno de ellos y cuando sobreviven o sobrevive el personaje que a ti te gusta, es como, wow, en plan, yo también he sobrevivido a este terror, ¿no? Yo puedo con esto, puedo con todo. Entonces, al final, pues ha creado muchos iconos que hacen que tú, pues, como lo que decías, ¿no?, coleccionables y demás, que hace que tú también quieras que formen parte de tu vida, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, ¿no?, que tengo, pues, mi habitación decorada de esta forma, es como, ojo, si me identifico mucho con una película, con unas emociones, con un sentimiento, pues quiero que esté permanentemente, ¿no?, conmigo. Y por eso yo creo que la gente también compra más este tipo de iconos, ¿no?, del terror. Bueno, no sé si más que en otros géneros, eso ya no sé, porque yo es Sí, verdad sí, sí, que sí, sí. Es el género consumo rey. más terror que nada. Claro, es el género rey. Para el coleccionismo no se le puede superar. Sobre todo en películas, la venta de películas, el terror es casi éxito asegurado. Claro, vamos a hablar de... sí, bueno, saludos a todos los que estéis en el chat. Muchas veces paso de vosotros, pero bueno, luego se me va la pinza, perdón. Perdonad. Seguimos en el tema del cine y es el morbo, ¿no?, que suscita, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no?, que me he logrado sobrevivir. Y ese morbo de ver a lo mejor la sangre, vamos ya, nos metemos ya no en el cine paranormal, sino en el cine a lo mejor más gore, más sangriento, ¿no? Que ahí tenemos en Frikiame muchos suscriptores que coleccionan cine de gore, de mutilaciones y tal. Ese cine, ¿cómo lo ves tú? Porque claro, son gente, la que yo los conozco, son coleccionistas, que les gusta ese tipo de cine, que son súper educados, súper correctos y no son asesinos en serie, simplemente que les gusta ese tipo de cine. ¿Tú qué piensas de eso? A ver, yo aquí mi opinión realmente es que cuando ves una película más gore, a mí también me gustan bastante las películas gore, realmente tú cuando estás viendo ese tipo de cosas horribles, ¿no?, en pantalla, también descargas adrenalina de cierta forma al ver eso. Y, o sea, también muchas, no muchas, bueno, algunas películas gore también usan el gore como metáfora para explicar algunos temas sociales de una forma un poco más, pues, grotesca, más visual, más visceral, ¿no? Nunca mejor dicho. Y sí que, o sea, yo también comparto un poco esa atracción por ese tipo de películas. Hay veces que yo consumo muchísimo cine de terror, de todo tipo. Podría decir incluso que veo una película al día, mínimo. Y hay veces que digo, hoy he tenido un día tan estresante, tan agobiante, con tanta ansiedad, que me apetece ver una película gore en donde simplemente haya muchísima sangre y descargue todo lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y me olvide un poco del día que he tenido. Entonces, no sé, o sea, yo también por ahí puede que vaya un poco los tiros, o sea, tampoco, yo, o sea, también te estoy dando un poco mi opinión, No, no sé si no, a lo mejor hay un caballero. aspecto psicológico que a lo mejor puede haberlo, ¿no? Porque no me extrañaría lo más mínimo que lo hubiera, Bueno, pero sí, eso yo creo que por ahí un poco. yo creo que estás tú, tienes razón. Yo, por ejemplo, me gusta Jason Statham y me gusta verle repartir palos. Me desahogo, no significa que yo vaya por la calle pegando gente, No, sino no, que le veo claro, en ese momento y le digo, muy bien hecho. Ese tortazo se lo merecía. Pero total, tú no puedes total, pegar, efectivamente. Entonces, yo creo total. que te entiendo, lo que te entiendo. Pero sí que es verdad, y solo habla con ellos también, porque han venido aquí, es el hecho de que la gente desde fuera lo critica y les como que les llama perturbados y tal porque le gusta ese tipo de películas. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo no puedo verlas. O sea, vamos a ver la más famosa, la que está de Terrifier, ¿no? Que está en alza, ¿no? Que todo el mundo Terrifier, Terrifier, Terrifier. Claro, para ellos Terrifier es nada. Entonces tú te metes en esas películas, yo no puedo verlo. Yo veo un dedo roto y estoy quítamelo, por favor. Claro. ¿Sabes? Claro. La pregunta es, Sí, ¿por yo. qué la gente les etiqueta? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo aguantáis? Yo no soy capaz. Bueno, a ver, también yo creo que también en el tema de las películas gore en concreto también puede llegar a entrar algún tipo de tema de fetiches de cada persona, que tampoco me voy a meter ahí porque al final a cada uno nos gustan cosas diferentes. Pero, pero sí, yo soy del tipo de personas que se pone Terrifier de fondo para dormir. Sí. Pero
Pero bueno, el tema de, o sea, a cada uno nos gusta una cosa diferente, a cada uno nos ha miedo una cosa diferente y al final tiene que haber un subgénero para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el cine de terror también es un género muy incomprendido, porque, como dije antes, te provoca unas sensaciones que tú en tu vida diaria no buscarías. Entonces, yo sí que puedo entender que haya mucha gente que critique a personas pues como yo, que vemos cine un poco más, pues eso, gore, porque no lo entiendan. Y está bien, o sea, ahí cada uno, ¿no? En plan, tenemos nuestros gustos y hay subgéneros de terror para todo el mundo. Pero a lo mejor esa gente que critica a las personas que vemos cine gore porque no lo entienden, no entienden cómo yo me puedo dormir mientras a otros están sacando las vísceras. Pues a lo mejor esas personas luego se van a la cama con otro tipo de películas y yo digo, por Dios, ¿cómo te pones eso para dormir? O sea, yo creo que es simplemente la incomprensión que hay dentro del cine de terror por parte de gente que no está metida en este género de cine. A lo Sí. mejor si esa persona se pone una película gore con un poco la mente abierta, intentando buscar, ¿no? Ese sentido de por qué esa película hace eso, a lo mejor, pues igual le gusta o igual no. Claro, yo creo que ahí está, depende de los ojos que lo mires, ¿no? Pero que a veces están muy bien hechas y yo no concibo. Y a mí digo, bueno, si es cine, ¿por qué no soy capaz? Yo muchas veces me pregunto que no pasa nada, Jesús, pero no sé, ya lo paso mal. O sea, no llego a entender, a lo mejor porque soy a lo mejor muy débil en cuanto o muy, no sé cómo decir la palabra, que me impacta, ¿no? Ese tipo de Mm. películas, pero yo quiero, a ver, hay gente que le gusta, gente que es normal, gente que tal, pero que disfruta. Digo, que sí, a lo mejor le pongo una peli de tiburones de las que me gusta a mí, a lo mejor no la aguantan ellos, ¿sabes? Es curioso, macho. Amo las películas de tiburones. Acabas de tocar una tecla. Pues ya está. No por tirarme el pisto, pero yo tengo una colección de tiburones, tengo más de 40 y pico películas, a cada cual peor, ¿eh? Ostras, ostras. Es que me encantan las buenas y las malas. Me encantan. Amo. Muy bien, muy bien, muy bien, pero en fin, un alma gemela de coleccionismo, te lo juro, ¿eh? Pues anda que no, te lo prometo, viene gente a mi casa y me mira raro, ¿eh? Me Me mira encantan, en raro, ¿eh? Me plan, dice, todas, tienes un todas. problema. No, me gusta ese cine, me gusta ver cómo han hecho una peli con 4 duros y encima, pues me hace gracia, me gusta. Y si el Bueno, pues luego tiburón te se enseño queda bien lleno, mejor. efectivamente, si el tiburón come, que es lo Si el importante, que no tiburón sé qué, come que no bien, sé qué. efectivamente. Entonces, todo guay. Y bueno, ya vamos a luego el tema de tiburón, esto es algo que tengo una colección impresionante. Vamos a pasar al tema de los crímenes. Sí que es verdad que los documentales y tal, eso es lo que más sacan un montón en las plataformas porque se venden mucho y sí que es verdad que hay grandes películas que están basadas en hechos reales, de gente que ha muerto. Entonces, claro, cuéntanos por qué esa atracción tuya y por qué gusta mucho a las personas, porque los números están ahí, la gente le gusta ese tipo de documentales y de películas. Mi atracción realmente, pues vuelvo a repetir, empezó un poco desde pequeña. Yo he consumido cine de terror desde muy pequeña y una cosa al final lleva a la otra y lo que dije, ¿no? Cuando vas creciendo, pues vas ampliando un poco, pues, las cosas que te gustan, ¿no? Y tal. Mi fascinación llega, o sea, o mi gusto, ¿no? Llega un poco más del lado psicológico. eh, yo como usuaria y como consumidora, no estudio psicología ni nada parecido, pero un poco más de decir, en plan, de cómo una persona llega a hacer esto, ¿no? En plan, ¿qué le ha pasado? La clásica pregunta de ¿el asesino nace o se hace? Sí, Que es una pregunta pues que tampoco tiene solución como tal, ¿no? Tampoco tiene respuesta tan clara. ¿O qué le ha pasado a esa persona para llegar a hacer eso? ¿Qué siente esa persona cuando hace eso? ¿Qué siente después? Si es una persona, en plan, pues un clásico asesino en serie que planea sus crímenes de una forma maquiavélica, ¿por qué hace eso? ¿Cómo lo hace? ¿Qué piensa? ¿Planea un crimen de la forma en la que yo planeo ponerlo a la lavadora? O sea, ¿cómo funciona esto, no? O al revés, o si es una persona que ha cometido un crimen pasional o un crimen del momento, ¿no? De decir, pues me ha pasado esto y ha acabado en la muerte de alguien. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Nos puede pasar a cualquiera? Entonces, son unas incógnitas, una serie de preguntas, ¿no? Que me parecen como muy interesantes y que evidentemente a la vista está que no solamente a mí, sino a una gran mayoría de la población. Y yo creo que también consumimos esto porque es algo que tampoco quieres encontrarte en la vida real. Entonces, al final, esas historias truculentas de, pues era la chica modelo y de repente una noche pues acabó con todas sus amigas. Es como, wow, en plan de, obviamente, espero que nunca me pase a mí, ¿no? Y espero que mis bueno, amigas nunca se les gire la cabeza, bueno. pero a la gente sí que le atrae esto. Entonces yo creo que también forma parte de la vida.
forma parte de nuestro día a día, desafortunadamente en este caso, ¿no? Y, o sea, no sé, es que para Ya, mí es tan de mi sí, a diario ver, que... claro, yo muchas veces he dicho yo, claro, el típico cabreo que te pone una persona que te cae mal, que te la está liando y dice, le mato, o la mato, ¿sabes? Y, a ver, sí que es verdad que tenemos como que los animales directamente se la zamparían, o sea, si fuésemos animales directamente, ¡pum!, ya te lanzas y ya se acabó. Pero claro, ¿cuál es el límite? Es decir, tú sabes que no puedes llegar a pegar, aunque a veces hay violencia, pero no puedes perder tanto y llegar a urdir un crimen para acabar con un ser humano. Ahí está la conciencia, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, la ética, que es muy importante. Claro, yo digo, ¿qué sucede en la cabeza de un ser humano cuando esa ética la modifica a su antojo para hacer algo? ¿Qué pasa ahí? Yo sí que veo una división muy clara entre asesinos en serie que matan por placer personal. Pongo ejemplos prácticos. Ted Bundy, Richard Ramírez. Esa gente, en plan, al final, no es que no distinguieran entre el bien y el mal, es que, en mi opinión, creo que se pensaban por encima del bien y del mal. Y el acabar con la vida de otra persona les provocaba cierto placer, cierta satisfacción, cierto, ¿no? En plan, sentimiento de soy mejor que otra persona y puedo incluso acabar con su vida. Yo clasifico esos por un lado y ahora que está en boca de todos personajes como Ed Gein o incluso Jeffrey Dahmer, no los veo igual porque considero que son personas que a lo mejor no tenían tan clara esa división entre el bien y el mal, no tenían, en el caso de Ed Gein, tan claro que era real y que estaba en su cabeza. En el caso de Jeffrey Dahmer, pues por la forma en la que creció y se educó o le educaron, no tenía en plan de esa concepción, ¿no?, que tenemos normalmente de ética, de moralidad tan clara, y no creo que acabaran con la vida de otra persona por provocarse un placer personal o por creerse superiores, sino porque tenían unas carencias, unas necesidades que no fueron capaces de saber suplir de otra forma. Y no digo que el resultado pudiera haber sido diferente, porque probablemente no, pero a lo mejor me gustaría pensar qué hubiera pasado si personajes como Ed Gein y Jeffrey Dahmer hubieran tenido un poco de ayuda médica, psicológica. A lo mejor no hubieran acabado tan mal, o a lo mejor sí, no lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero sí que veo una diferencia muy grande de caracteres entre un Ted Bundy y un Jeffrey Dahmer o un Ed Gein. Entonces, Claro, eso... lo que has dicho en la primera parte, lo de que esos ególatras, ¿no? Que se piensan que están por encima del bien y del mal y que ellos pueden decidir si una persona vive o muere. Hoy en día eso está a la orden del día. Seguramente grandes magnates habrán dicho este fuera y adiós, muy buenas, y ni nos hemos enterado, ¿sabes? Pero claro, el momento en que el ser humano, ¿tú crees que estas personas tienen conciencia, o sea, que les muerde los remordimientos cuando hacen algo así o son tan top que les da igual? Yo creo que personajes como Ted Bundy no, o Gacy, no creo que les remuerdan la conciencia, no creo que luego se paren a pensar, porque, bueno, por ejemplo, Ted Bundy se llevaba pequeños trofeos de sus víctimas, en plan, como quien compra una figura coleccionable de Nosferatu porque la película te ha gustado. Entonces, personas que hacen cosas de ese estilo no creo que tengan, ¿sabes?, esos remordimientos por dentro, al revés. De hecho, yo creo que a lo mejor esto es una opinión un poco controvertida, pero yo creo que si Ted Bundy a día de hoy viviera en nuestra sociedad, tendría su propio canal de YouTube para intentar buscar al criminal que ¿sabes? Siendo Hostia. él mismo el que comete los crímenes. Porque tenía un tipo de personalidad muy narcisista, muy ególatra, muy, pues de ese tipo. Y es como, es que estoy convencida que si viviera a día de hoy cometería un crimen y luego hablaría de él en su canal de YouTube para intentar ayudar a la policía Sí, a encontrar al entiendo. criminal, porque no pensaría, o bueno, en su día no pensó que lo fueran a pillar. Es un tema, Entonces, claro, tú cuando tienes una conversación con una persona, no sé, a lo mejor me pasa a mí, ves cosas raras, todos tenemos traumas, tenemos, pues, oye, nuestras cositas, ¿no? Como yo digo, pero ves, yo lo que más detesto del ser humano es el ego, es cuando una persona se quiere muchísimo y te lo hace saber, ¿sabes? En plan de, vale, o sea, me parece que eso conlleva a una ira y a una prepotencia que hace directamente que te creas, que él piense que eres inferior y te trate como tonto y tenga la sí. potestad de hacer lo que quiera. Y luego hay otra clase de personas que tu mismo instinto te dice no te acerques a él. Porque les ves raros,
porque Sí, la ves cosas energía que transmiten. claro. Y que a lo Mm, mejor luego esa persona es normal, pero simplemente lo que te transmite. Tú, por mm, ejemplo, llegas a una sala, ¿vale? Te va a poner un juego y tienes a estas mm. dos personas y tienes que irte con ellos, yo qué sé, a cualquier lado. ¿Con cuál te irías? Entre Ted Bundy y Ed Gein, por ejemplo, Por ejemplo, sí, esos dos perfiles que yo te he dado, el prepotente, el ególatra y el raro. yo con Ed Gein, con el raro, ¿Por qué? con el raro. Porque al final una persona, ¿qué es una persona rara? Al final a mí me puede transmitir una energía, a lo mejor en ese momento, pues un poco más, no sé, oscura, turbia o rara, vamos a decir, Ujú. pero a lo mejor no lo hace tampoco conscientemente. A lo mejor esa persona pues está teniendo una mala época, está teniendo, sabes, lo que sea, tal. Y yo creo que una persona que transmite esta energía sí que es alguien con quien vas a poder hablar y a lo mejor llegas a la misma conclusión y dices, oye, pues mira, esta persona es muy rara para mí, en plan de no la quiero en mi vida igualmente. Pero con una ególatra tipo Ted Bundy, con esa personalidad tan eh, agobiante, porque llega un punto en el que ese tipo de personalidad como la de él, no solamente que él se crea además, es que además a ti te hace sentir inferior. Entonces, en Eso el es. momento en el que tienes ese sentimiento, creo que no hay posibilidad de ningún tipo de conversación en el que podáis nunca llegar a ser iguales, porque él no te lo va a permitir. Él, Sí, ella, perdón, quiero decir, ese tipo de persona nunca te lo va a estoy contigo. permitir. Entonces, me parece Estoy que contigo. hay una lucha de poderes creada por la otra persona que es tóxica. Entonces, yo me quedo Luego, con el mira, raro. me gusta esta vía, me gusta mucho esta conversación y es, por ejemplo, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi trabajo, ¿no? Yo soy una persona sociable, muy payasa, me gusta hacer reír y me veo la vida en ese punto. Sí que hay energías que conectan, inevitablemente. Igual que hay grupos de amigos, ¿no? Que tú quedas y hay buen rollo. Se monta rápidamente la química, se monta el jolgorio, ¿no? Porque rápidamente hay una unión. Y esas energías a veces provocan que se repela y otras que se unan fuerte. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que tú tienes que ser fiel a tus instintos. Es decir, si hay Totalmente. una persona que, o sea, que te atraiga, claro, es que si nos metemos en temas sexos, ya todo lo pudre. O sea, no lo pudre, sino que ya no es Sí, el mismo se vicia instinto. un poco. ¿Sabes? Claro, no ves la realidad, pero cuando la persona ya te está, uy, este chaval me cae muy bien. Buah, voy a salir con él, vamos a irnos de copas, tal. Claro, el tema está en que quizá ahí donde quiero entrar, que esa persona te da una imagen que socialmente es perfecta, pero que luego hay otra cara. Y esa es la peligrosa. Obviamente, Eso es lo malo, obviamente. ¿verdad? Eso es lo Total, malo. total. Sí, pero es que al final esto es un juego de azar, como quien dice, ¿no? Tú puedes confiar mucho en Totalmente, tus ¿eh? instintos. Totalmente. Sí, sí, confiar en tus instintos, ¿no? Y intentar y ir, ¿no? Con la buena fe de que la persona que tienes delante de ti, pues también, ¿no? Está poniendo esa buena fe, ¿no? En que las cosas funcionan, pero obviamente te puedes equivocar, obviamente puede salir esa doble cara y obviamente ha pasado de que hay personas, ¿no? Que han acabado pues en el maletero de otra por ese tipo de cosas. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto es el tiempo para saber cómo es una persona? Porque lo típico, Uf, ya saldrá, ya le verás venir, tal. ¿Cuál es el tiempo para uf. decir, ya conozco a esta persona? Yo no te diría un tiempo concreto, te diría en un momento de crisis. Y esto puede llegar a los 3 días o puede llegar a los 3 años, no se sabe. Pero yo creo que en momentos de crisis es cuando realmente ves la verdadera cara de la persona. Bueno, o sea, al final me puedo equivocar, pero yo sí que creo que cuando, crisis de cualquier tipo, en plan de puedes tener un problema, puedes de repente tener una depresión, puedes de repente tener en plan de, pues yo que sé, que te echen del trabajo y digas, ostras, ¿sabes? Crisis de cualquier tipo. Yo creo que ahí es cuando ves realmente la persona, ¿no? Si te fijas un poco, ¿no? En cómo esas personas que tienes delante van gestionando contigo estas crisis, a lo mejor ahí van saliendo los colores verdaderos. Me gusta cómo piensa porque estoy en lo cierto. Yo creo que las personas más importantes de mi vida me han demostrado que amor incondicional. Amor incondicional. Y es en los peores momentos. Siempre una frase que me encanta: que nadie se queda a recoger después de una fiesta. El que se queda a recoger contigo es el que merece la pena. O sea, y otras Efectivamente. cosas. O sea, cuando tú estás mal y alguien. Porque cuando estás bien y eres un tipo súper guay, se quedan. Pero cuando estás mal, Fantástico. pestuzo. No te quiero aquí. Sí, Márchate. ¿Sabes? efectivamente. Yo, fíjate, para eso es muy importante. Yo soy muy ñoño. Yo cuando a alguien la quiero, le doy todo. Bueno, mis amigos lo pueden decir, soy más tierno que Bambi, pero cuando alguien me hace daño, hacen daño a alguien, me transformo, ¿no? Y no aguanto las injusticias. Pero creo que
los seres humanos nos catalogamos de verdad por actos en momentos determinados. Total, total. Si es que al final somos lo que hacemos. Y volviendo a la temática inicial, por eso los asesinos en serie yo creo que fascinan tanto. Porque Sí. es como, wow, en plan de, o sea, puedes pensar que sabes cómo vas a reaccionar en todo momento. Pero eso no tiene por qué ser igual a cuando pasa algo, como reaccionas. Pero si yo considero que nunca puede llegar a planificar ese tipo de actos tan horribles, ¿por qué otra persona sí? Claro, ¿Dónde pero se luego, por esconde ejemplo, la maldad? claro, luego muchas veces sí que ha habido, cuando se hace una peli basada en hechos reales de tal asesino, ¿no? ¿Tú crees que ves bien hacer una peli para hacer que nunca se olvide a ese ser humano? Es decir, le estás dando una inmortalidad a una persona que ha matado a personas, que ha hecho sufrir. Ya, esto es una pregunta complicada porque obviamente las víctimas tendrían que estar en primer plano en estos casos porque son obviamente las víctimas. Pero el cine, incluidas especialmente las películas de terror, están hechas con la finalidad de entretener. Es el objetivo de una película de terror. Te va a dar miedo, te va a producir la catarsis de luego, uy, he sobrevivido a ese terror, pero realmente el objetivo de una película es entretener. El objetivo de una película basada en hechos reales no es informar, es entretener. Si quieres informar, puedes ver un documental. El documental puede estar mejor o peor hecho, puede ser más objetivo, más subjetivo, pero es entretener. El entretenimiento ha estado siempre ahí y va a seguir estándolo, afortunadamente. Entonces, me parece bien que se hagan películas de asesinos si hablamos por puro entretenimiento, por la larga vida al cine, sí. Ahora bien, también es verdad que en los últimos años se han empezado a ir haciendo películas sobre un asesino desde el punto de vista de las víctimas, lo cual también está muy bien como contraparte, porque es como, vale, sí, al final te acuerdas de Ted Bundy, pero no te acuerdas de quiénes fueron sus víctimas, no te acuerdas de sus nombres. Entonces, sí que creo importante saber y tener muy claro que una película siempre es para entretener, aunque ponga basada en hechos reales. El que diga, o sea, sí, estará basada en hechos reales, pero eso no quiere decir que todo lo que te presente es la realidad de lo que pasó. Siempre están infladas, siempre están adornadas porque te quieren entretener. Y me parece interesante el punto de decir, vale, te cuento la historia de esta persona, pero además aquí tienes la otra película desde el punto de vista de la víctima, en caso de que, pues a lo mejor quieras ver la otra parte. Entonces, bueno. Sí, me gusta. Ahora, claro, yo el tema de los fantasmas, otro, por así decirlo, otra parte del cine de terror, ¿no? Es el espectral, ¿no? Donde hay, pues, fantasmas que aparecen y tal. Ese cine es el que más me gusta a mí, porque yo deseo que existan. O ¡Ay! sea, Yo siempre también. lo he hablado muchas veces en el canal. A mí la muerte me da pavor desde que me enteré siendo un niño que existía eso, que yo no tiene sentido y nunca entendí por qué existe la muerte. Claro, luego ya está la religión, pero nunca me llevaba bien con las religiones. Pero sí que sí que hay gente que los ha visto, relatos, todo el rollo, Bueno. pero yo nunca lo he visto. Yo nunca los he visto. Y yo siempre diré que cuando sea un viejo chocho, si llego, me gustaría ir a una casa encantada y decir, bueno, pues cuando me muera voy a ir aquí, ¿sabes? ¿No te pasa a ti? Es Pues llévame bueno, contigo. claro, ¿no te pasa que deseas creer en eso para, yo qué sé, tío, un ser querido que se va, saber que le vas a volver a ver, ¿sabes? Yo siempre digo que yo soy como Mulder y Scully en el mismo cuerpo. Yo quiero creer, pero no puedo llegar a creer del todo porque nunca he visto nada que me haga creer. Yo necesito ver para creer. Entonces, estoy muy contigo a mí me encantaría ver un fantasma para poder decir, wow, voy a creer al 100%. Ahora bien, no me ha pasado, no creo. Dicho esto, me gustan mucho las películas de fantasmas, porque al final hay millones de formas diferentes de representar un fantasma. Y yo también desde muy pequeña, desde hace muchos años, uno de mis mayores miedos es la muerte, porque me parece muy injusto que la muerte es lo único que tenemos asegurado en esta vida y es de lo único sobre lo que no podemos saber nada. Entonces también es una mezcla entre miedo y fascinación. Y tengo que decir
que la película que más miedo me ha dado en el mundo fue de pequeña, fue El sexto sentido, porque Hostia, fue la primera claro. película que yo vi de fantasmas en la que los fantasmas eran humanos. Quiero decir, no eran sábanas blancas, no eran espectros, no brillaban, no eran, no. Eran, y la película pues va un poco de no saber distinguir quién es un fantasma y quién no. Y eso a mí me dio mucho miedo, porque dije, ostras. Claro, yo al final de la escalera. Al final de la escalera es una película Peliculón. que sí, que la escena de lo que ocurre con el niño, el motivo por el cual pasa eso, la persona que le hace eso, a mí me dejó muy roto. Y sobre todo esa escena, lo perturbadora que es. Pero claro, yo voy a ese cine, me daba como miedo psicológico y tal, pero joder, ¿sabes? Había una esperanza, esa persona estaba ahí, tenía que hacer un contenido, o sea, tenía que hacer algo para poder marcharse, cumplir algo, ¿no? Una promesa, lo que sea. Cuentas pendientes, ¿no? Que lo llaman. Claro, Sí. pero ¿quién tiene aquí una cuenta pendiente? Todos. Todos, siempre que cuando nos vayamos de aquí, nos iremos con cuentas pendientes, obviamente. Y probablemente con alguna entrada de concierto que tienes que comprar con 3 años de antelación. Claro, por supuesto, eso ya, claro, eso ya, vamos, claro. Hechos, pero es una faena. Las reglas del juego las han puesto, no podemos decir nada, aunque muchos se creen que pueden moverlas. Yo creo que jamás vas a poder mover esas fichas. No. Y es una faena, macho. Me gustaría saber, no sé si algún día habrá algo que se capte, que se grabe. Hay muchísima gente que Es te que, garantiza, pero ya, claro. fervientemente que existe, pero fervientemente, Ya, ¿eh? pero es que para creer en fantasmas, a ver, yo nunca he visto nada. Y me he puesto en muchas situaciones en las que tendría que haber visto algo en caso de que existiera. Ahora, la esperanza se la sigo teniendo. Pero también para creer en fantasmas o para creer en un más allá, yo sí que creo que un mínimo componente religioso tiene que haber, y de cualquier religión, porque la religión es lo único que nos da ese más allá. Llámalo como quieras, no me importa si lo llamas de una forma u otra, en plan, pero tienes, para poder llegar a la gente que cree, realmente tiene que hacer un acto de fe, y un acto de fe es creer sin ver. Entonces, para mí es muy difícil, y yo, cuando yo de pequeña, yo crecí en la religión cristiana y me empapé mucho de ella, y a día de hoy no te puedo decir ni que crea ni que no crea, o sea, ni que crea ni que niegue, simplemente estoy un poco agnóstica de, a ver, yo quiero creer en algo, no tiene por qué ser un Dios, pero sí me gustaría creer en un más allá de algún tipo, pero como no lo he visto, no lo puedo creer. Yo fíjate, yo Entonces, cuando mamá ya me he hecho, yo antes no lo entendía. Digo, ¿qué hacéis ahí en esa iglesia perdiendo el tiempo? Salir y disfrutar. Pero claro, yo entiendo que la gente mayor o cuando necesita. tienes un problema necesitas meditar. Yo creo que eso es meditar. Más que rezar una estatua, Total, es buscar las respuestas tú misma y sentirte bien, poder respirar y parar total. y callar Sí, todo. Yo creo sí, que es meditación. Y, adornado con total. religión, claro. ¿A Es que un sí? acto de introspección y al final la gente necesita unas guías. Y si las guías pasan por, oye, pues vete a misa o en plan de confiésate o por la noche cuéntale tu cabeza a cualquier dios en el que creas, pues tus pensamientos o tus arrepentimientos, pues esas guías al final le ayudan a la gente a poder creer en algo, ¿no? Porque a lo mejor es mucho más difícil hacer un acto de introspección para contigo mismo y mucho más duro que hacerlo para con otro, en este caso un Dios que te está escuchando y que es súper bueno y que te va a llevar al cielo con él. Que al final, no Correcto. sé. Yo, por ejemplo, las películas siempre, el otro día me vi la de Black Phone 2 en Sitges y siempre digo, ¡Ay, qué tal! Bueno, no digas nada, no la he visto. está muy guay, muy entretenida, Sí, ¿vale? qué ganas de Muy verla. entretenida, yo la disfruté allí. También allí es una experiencia diferente, la gente Ya. aplaude, la gente se mete dentro, entonces, pero yo la disfruté, ¿eh? La disfruté. No te quiero decir nada, pero si te gustó la uno creo que la 2 te va a Me gustar también. encantó, la uno me apasionó. Te va a gustar mucho, vete al cine a verla porque te va a molar. Ay, qué bien, qué ilusión. Claro, es que yo siempre me he quejado de las películas de terror, ¿no? Que es que el mal siempre hace daño. O sea, el mal siempre se representa y es muy difícil de combatirlo. Además, acaba muriéndose. Y digo, ¿y dónde está el bien? O sea, vale, existe el mal, se representa, mata gente, ¿dónde está el bien? Y luego te dicen, no, pero es que, hombre, el bien acaba matando a la gente. Ya, pero chaval, la gente tiene que sufrir para poder matarle, lo pasan putas. Tío, porque no se representa algo tan parecido a lo que acaba. O sea, siempre el bien es como todo llegará, es todo muy, muy zen, ¿no? En plan, ya llegará, tú sigues insistiendo que vas a acabar. Ha matado a Billy, a Johnny, pero tú lo vas a conseguir, ¿sabes? En plan, y no es justo. O sea, siempre el mal tiene más No es poder. justo.
No es justo, pero porque la vida no es justa. Y el cine de terror al final es un reflejo de la sociedad, de los miedos de la sociedad. El cine de terror ha ido cambiando según los miedos de la gente han ido cambiando, según las penas de la gente han ido cambiando. Entonces, al final, pues obviamente el mal siempre va a estar ahí y lo vas a ver. Y son los malos de las pelis de terror, ¿no? Y el bien, ¿dónde está? Aquí. Por eso es tan Ya. difícil, en plan de sacar ese bien que tienes dentro y ese coraje y esa fuerza para luchar contra el mal que es externo a ti, ¿no? Para atravesar las penurias que te pone la vida. Entonces, Claro, sí, no no es puedes justo. luchar contra un Jason o un Terrifier, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver, señor, tú me has visto, ¿sabes? Entonces, es que llega un momento que, claro, entiendo No, las no. reglas de la peli, pues en plan de, coño, bájame otro que me pueda combatir y que me ponga detrás tuya, Bájame a ¿sabes? Chucky, que es más pequeñito, ¿no? En plan, porque Efectivamente, no también yo Chucky contra se daría la Jason no tengo vuelta, nada que claro, hacer. daría la vuelta y iría por mí, ¿sabes? Pero dame algo, ¿sabes? Entonces, yo siempre me he quejado, en plan de, si existe el mal, tiene que existir el bien. Una pregunta, ¿crees que Dime. los seres humanos nacen malos o se hacen malos? Esa pregunta yo creo que es la eterna incógnita, porque yo creo que hay una parte de esencia en ti que es innata y esa esencia que te hace persona, que te hace ser quien eres, luego se va moldeando según las vivencias que vas teniendo. Entonces, yo creo que es una unión de las dos. Yo creo que hay gente, voy a poner el ejemplo de Ted Bundy porque es un ejemplo muy fácil. Hay gente que nace con algo dentro, que forma parte de sí mismo, de su personalidad, de su ser, llámalo esencia, ¿no? Como quieras llamarlo. Y que luego su vida le va llevando por ciertos caminos. En el caso de Ted Bundy fue las ansias de grandeza. Pero en el ejemplo de Ed Gein, bueno, Ed Gein no, porque luego le diagnosticaron esquizofrenia y no me quiero meter en ese jardín, pero por ejemplo Jeffrey Dahmer, pues a lo mejor nació con una curiosidad dentro de sí y el hecho de que pues, los padres le abandonaran, se diera al alcoholismo, ¿no? Los amigos se rieran de él y demás, hizo que se acabara convirtiendo en una persona mala a ojos de la sociedad en cuanto a que acabó con la vida de muchas personas. Y eso obviamente está mal. Pero a lo mejor, un poco lo que dije antes, ¿no? Si hubiera tenido otras circunstancias, a lo mejor hubiera acabado con ellas igual, o a lo mejor no. Entonces yo creo que es un componente de ambos. Yo creo que tienes que nacer con algo dentro, pero a la vez que tu vida te vaya llevando. Bueno, tu vida no, perdona, que tú te vayas llevando, porque al final es muy fácil echarle la culpa a otro o a un tercero, ¿no? En plan de, es que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No, eres rebelde porque tú has dejado que el mundo te haya hecho Correcto. así, que no es lo mismo, porque todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y todos pasamos momentos buenos y momentos de penurias, pero eres tú quien decides cómo atravesar esos momentos, tanto los buenos como los malos. Yo, si te soy sincero, ahora que soy padre, yo creo que el mal ya existe de fábrica. No, no por... Claro, los niños son lienzos en blanco, pero yo... Terroríficos. No, yo he visto a niños y niñas que dices tú, ya está, el mal, Chucky. No preguntes por la manera en la que, claro, no sé lo que tienen en casa, claro, no sé cuál es su figura materna, paterna por el cual el niño hace esas cosas, pero claro, pincha con un palo, o sea, en vez de pegar normal, acciones que dices, ¿cómo eres capaz de hacer eso si nadie te lo ha enseñado? ¿Sabes? A ver si me lleva a aplicar, o sea, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer para hacer daño a Sí, ese niño? Cómo arañar, cómo clavar, sí, si no sabes, o sea, ¿qué has visto tú? O que, ¿sabes? claro. No se me va a entender. Sí, O sí, sí, total, actos, pero tienes un cabreos. punto, claro, en plan de a lo mejor hay personas que ya nacen un poco más así, ¿no? Un poco más pues de que se las ingenian para saber de qué forma arañar para hacerlo bien y encima no dejar marca. Pero si esas personas van creciendo en un entorno que fomenta eso, pues igual acaban peor a que si crecen en un entorno en el que les puedan enseñar y luego ellos mismos seguir aprendiendo que, oye, pues a lo mejor arañar no está tan bien. Ya, Y menos ya. coger un cuchillo de la cocina a las 3 de la mañana. Claro, es que... No, por no de uno. Pero bueno, es curioso. Y claro, luego todo lo que estamos hablando es interesante. Yo creo que siempre hemos tenido esas conversaciones con amigos. Y sobre todo está en las películas del terror sobre maltrato, sobre personas que los celos provocan en la otra que se conviertan en verdaderos psicópatas. Y eso es otro cine de terror que muy llamativo, ¿no? Claro, ese tipo de terror psicológico,
cómo una persona puede llegar a hacerle eso a otra. ¿Qué ocurre ahí? Terror psicológico es uno de los que más suele ver la gente porque es un terror muy real. En cuanto a que no estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de brujas ni de vampiros, es un terror real, es un terror de ver cómo dos personas, bueno, varias personas, ¿no? Acaban pues bastante mal por sus propias acciones y reacciones. Entonces, eso da bastante miedo porque muchas veces dices, es que, o sea, si la película es buena, dices, es que estoy viendo aquí el resultado de cosas que tienen lógica que se desencadenen así, ¿no? Porque pues yo tengo esta persona que conozco que a lo mejor se le rompe una uña y explota, ¿sabes? Tal, y en esta película se ha roto un plato y de repente ha explotado y han acabado todos en el cementerio, ¿no? Pues es muy real, pero al final... uy, se me ha ido lo que iba a decir. Sí, ¿cómo ocurre eso de que una persona por sucesos acabe siendo un psicópata, ¿no? Por lo pero que acaba aquí viviendo. sí, ya se va. Que aquí vuelvo un poco al hecho de decir antes, yo creo que sí que tiene que haber algo dentro de la psique de cada uno para que acabe detonando en eso. O sea, no creo, o no quiero creer que todo el mundo sea capaz de acabar así de desquiciado y acabando con la vida de otra persona, ¿sabes? En plan de por el hecho de que tengas muchos celos, por el hecho de que te hayan despedido en el trabajo, o sea, no quiero pensarlo. Por ejemplo, la película de American Psycho, que es un clásico, ¿no? En plan, pues todos los crímenes que va cometiendo Patrick Bateman, al final son por tema de celos, porque tiene celos de sus compañeros, tiene las tarjetas mejores, tiene los mejores clientes, tienen las mejores reservas de restaurante, ¿no? Entonces a el tío, pues ahí ya desquicia y tal. ¿Hasta qué punto todos tenemos la capacidad de llegar a ese punto? O realmente sí que hay una diferencia entre personas y personalidades que hacen que no todos vayamos a acabar con nuestro compañero de trabajo porque su tarjeta sea mejor. Totalmente, ese es el límite, ¿no? La ¿Cuál es pequeña... el límite? ¿Cuál es el límite? Realmente el límite te lo pones tú, el límite al final te lo pone tu conciencia, ¿no? Más que tú, porque no sé, a lo mejor igual soy muy ingenua, ¿no? Pero hay muchas veces que dices en plan de, pues he hecho esto en mi día a día, en el trabajo, con mi familia, y lo he hecho mal y luego te remuerda la conciencia, ¿no? Pues ese Eso pepito es. grillo que tienes ahí, Ahí, ¿no? es Cuando lo que te llegas a quería la decir, cama, perfecto. es lo que te impide. Eso es, has hilado. Es lo que te quería preguntar ahora. Porque cuando tú haces el bien, a mí me pasa cuando eres bondadoso, le compras algo a alguien, tienes una muestra de cariño, eso te hace sentir muy bien. O sea, más que el propio egoísmo de decir esto es mío, lo compro yo, tal. Pero el hecho de darle algo a alguien es increíble lo que sientes. Entonces, ¿por qué sientes ese placer cuando eres bueno con otra persona? Cuando hay otras personas que haciendo daño a otras sienten también placer. ¿Podemos entrar aquí otra vez en el tema de los fetiches? ¿Fetiches tú crees que no? ¿Fetiches, No, quizá? no lo diría, no lo llamaría fetiches, no, pero al igual que a cada uno nos dan miedo cosas diferentes, a cada uno también nos gustan cosas diferentes. Yo, por ejemplo, odio con todo mi ser la cebolla. Y a Ay, la mayoría de sí. la población la ama. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Entonces, podemos aquí decir un poco lo mismo. ¿Por qué a mí a lo mejor me produce bien hacer el bien y a otra persona le produce bien hacer el mal? Pues, o sea, realmente esto yo creo que ya llega a un punto en el que es un tema más de estudio psicológico y sociológico, ¿no? De decir, si tenemos las mismas conexiones, o no las mismas conexiones, pero tenemos los mismos componentes dentro de estos cuerpos, ¿en qué momento, sabes, falla el cableado? Sí, suele fallar. Y bueno, volviendo ya al tema del cine, que es tú, por ejemplo, a la gente que dime 3 títulos de películas que recomendarías a las personas que nos ven. Uf, esa es la pregunta más complicada, yo creo que me has hecho hasta ahora. Porque yo realmente cuando me preguntan o me piden una recomendación, yo siempre pregunto antes lo mismo, en plan, ¿de a ti qué te da miedo? Porque si me dices que te dan miedo los fantasmas, te recomiendo una peli de fantasmas. Si me dices que te dan miedo los tiburones, te recomiendo una película de tiburones. Si me dices que te da muchísimo miedo que alguien por la noche entre en tu casa y se esconda debajo de tu cama, te recomiendo una película de Home Invasion. Pero claro, a lo mejor yo no sé a qué te da miedo y te voy a recomendar una película que a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, este año, una de las películas que más me han gustado hasta ahora, porque el año no ha acabado,
es la de Bring Her Back, Devuélvemela. Me ha encantado. Esta Pero, peli, o sea, increíble. O sea, la vi en el cine y quedé, o sea, increíble. Pero yo también sé a quién recomendar esa película y a quién no. Porque a lo mejor tengo amigas que ven cine de terror casual y no es la película que están ya, buscando cuando vienen a mí a preguntarme, ¿qué película puedo ver hoy? Porque yo sé que esas amigas a lo mejor están buscando más un slasher, ¿sabes? Pues 5 niños se van a la cabaña y acaban siendo asesinados por el asesino en serie de la cabaña que los odia. Pues busca más eso, ¿sabes? O busca más un Insidious, que den sustos, que tenga jumpscares, ¿no? Para asustarse en el momento y ya luego apagan la película y se van a dormir y ya está, ¿sabes? Entonces, es difícil, es difícil. Pero si te digo 3 películas que yo recomendaría, pues mira, voy a recomendar Bring Her Back, ¿Mm? porque yo para mí es de momento la mejor película de este año, en mi opinión. Eh, ¿Qué más te puedo recomendar? Te voy a recomendar Nosferatu, que fue Ah, mi mejor película del año pasado, porque a mí yo tengo una debilidad muy grande por el terror gótico ya. y no se hacen demasiadas, no se hacen muchas películas de terror gótico y cuando se hace una encima se hace bien y tan bien como Nosferatu. O sea, fui al cine a verla 2 veces. Y tengo el Muy póster buena del la cine peli. que estuve ahí dándoles la chapa a los del cine a ver si me lo regalaban cuando la quitaran de cartelera. Sí, es muy bueno. Pero, A mí pero la sí. escena de Nosferatu que me impactó es cuando, es que no sé si es spoiler, no sé si lo puedo decir. Pues La escena vamos a avisar final, que es spoiler y luego... no, no, simplemente voy a hablar así en género, ¿vale? Dale. Escena final, cuando parece que mama, ¿no? Más que otra Ah, cosa, la escena final ¿sabes? final. Sí, o sea, Bueno, 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 bueno. eso me rayó muchísimo, porque aparte, claro, es que mezcla dos cosas, yo creo que es el sexo, ¿no? Y algo extraño, es una mezcla, a mí me impactó muchísimo esa escena. Yo lo pasé muy mal viendo el... Ostras, pues a mí esa escena me ¿sabes? encantó, me parece Pero y también junto preciosa. a la maternidad, porque Un es poco. como que mezcla mucho ahí, porque al fin y al cabo, esos movimientos, ese sonido es de amamantar, al Sí, fin y al cabo. total. Si al final es un poco la historia, ¿no? De este ser obsesionado por una mujer, porque no se puede decir que esté enamorado, es más bien una obsesión atemporal que es lo que le mantiene como con vida y al final muere quitándole la vida a ese mismo ser. Entonces, no sé, a mí es una película que de verdad, o sea, yo Robert Eggers últimamente le tengo en mucha estima porque yo esta No, película me ha terminado de enamorar. es un Y, peliculón esa, maravillosa. y la Maravillosa, estoy tercera contigo, película, espera tú, ay, genial. perdón. No, no, perdona, perdona, no, sí, continúa. No, y la tercera película que voy a recomendar, claro, no sabía qué recomendar, pero estaba pensando en recomendar cosas en plan como actuales y demás, pero no, la tercera película que voy a recomendar es mi película fetiche por excelencia, mi película favorita del mundo mundial desde que tengo uso de razón, que es El Cuervo. Que yo esta película siempre la recomiendo en mi canal de Instagram el 30 de octubre, que es la noche del diablo, que es la noche en la que pasan los sucesos de la película del Cuervo, pero bueno, aunque no sea 30 de octubre, la voy a recomendar porque nunca está de más recomendar esta película, porque es maravillosa. Si tienes la edición ahí, ¿no? Si la quieres mostrar. Sí, lo voy a enseñar porque tengo, que de las pocas cosas que tengo de coleccionables, tengo el Steelbook que Sí, muy sacaron cotizado, sí. el año pasado del Cuervo, que es maravilloso y no lo tengo aquí, pero tengo también guardado como oro en paño un VHS del Cuervo de hace millones de años, junto al VHS de la Sirenita, porque van los dos de la mano. Pero el del Cuervo está en plan de, o sea, precioso y ahí lo tengo guardado. No tengo dónde reproducirlo, obviamente, a día de hoy ya, pero ahí lo guardo con mucha estima. No, pero hay muchísimas personas que esa película le llegó al alma. Sí, se han convertido pues en una manera de vivir. Y es totalmente, o sea, me llama. Y tuve una conversación con una persona que también le gustaba mucho esa película, varias, creo que fueron 3 en el canal, 3 o 4. Y te quiero preguntar por qué el cuervo ha llegado a tantísimos seres humanos, ¿vale? Porque claro, yo la volví a ver hace unos años. Claro, yo no sentía, yo siento eso por esa peli, como tú has dicho, el ser humano es así. Pero claro, la película como tal me parece bien, pero no me llega a parecer tan increíble como me parece la gente. Habla un poquito del cuervo. Pues yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Cómo nos encontramos esta película y yo, porque a lo mejor explica un poco.
la pregunta que me acabas de hacer. Y es que yo esta película la vi muy de pequeña, o sea, tendría 6, 7 años, estaba en casa de la chica que me solía cuidar los fines de semana y vino su pareja a ver una película un viernes por la noche, un sábado, era fin de semana, no lo sé. Y vino su novio y le dijo, ay, es que ponen una película muy buena en la tele y tal. Y claro, esta chica dijo, ya, pues esta niña es muy pequeña, igual no la puede ver. Y Joder. me mandaron a la habitación. Me mandaron a la habitación. Pero claro, yo empecé a escuchar cosas y dije, yo no quiero estar en la habitación, yo quiero saber qué pasa. Entonces acabé viendo la película con ellos. ¿Qué pasa? Que me perdí el inicio de la película. No sabía cómo se llamaba y me perdí el inicio. Entonces me quedé como fascinada porque ya desde ese momento que era una enana fue el hecho de decir o de darme cuenta de hay películas que reflejan la forma en la que yo veo el mundo. En plan de, o lo que a mí me gusta, ¿no? Del mundo. En plan de esa oscuridad de la película, es la goticidad, que estoy todo el tiempo lloviendo, la forma en la que va vestido el personaje de Eric Draven. En plan de, ¿sabes el tiempo que estuve yo pidiendo de a mi madre? Un abrigo largo de cuero negro. Esa era el estribillo. Mi mamá quiere un abrigo largo de cuero negro, porque era en plan de fascinante, ¿no? Años después, yo me quedé con esto en la cabeza, claro, yo se lo explicaba a la gente, en plan, una película de un chico que vuelve a la vida para salvar a la mujer a la que ama, pues obviamente pues todo el mundo pasaba de mí, más con 6, 7 años que tenía. ¿Qué pasa? Que años después ya pues en mi casa pusieron Canal Plus y una noche vi que estaban poniendo esa película. Entonces ahí ya, bueno, vi que la iban a poner esa noche. Entonces ahí ya cogí un VHS, lo metí, grabar, ya me di cuenta, o sea, me enteré de cuál era el nombre de la película y a partir de ahí ya la obsesión hasta el día de hoy, que tengo pues el steelbook, el cómic, en plan del póster, figuras, otro dibujo por aquí también, todo. Toda mi vida, mucha persona, no mi vida, pero mucha de mi personalidad se ha basado en esa película. ¿Por qué? Porque es una película que es una historia de un amor perdido. Es una película no solo de venganza, sino de el duelo de una persona que haría todo lo posible por recuperar al amor de su vida a la que se la han arrebatado, sin haber hecho nada malo, sin haberse metido en problemas, sin haber estado en lugares que no deberían estar, sin haber hecho nada malo. Igualmente ha acabado en tragedia. Entonces, obviamente tiene el elemento sobrenatural. Eric Draven vuelve de la tumba, ¿no? A vengarse y a enmendar el mal, que es lo que dicen en la película. Pero realmente no tenía que haberles pasado ese mal en primer lugar, porque fueron a su casa por ellos para acabar con ellos, sin ningún motivo, más que por la diversión pura, ¿no? de la banda de Top Dollar. Entonces, al final es una historia muy real, muy humana, que puede pasar, no obviamente dentro de esa goticidad, ni dentro de esa, ojalá dentro de esa goticidad, pero no dentro de esa violencia, pero cuánta gente a lo mejor ha perdido a alguien al que ama, cuánta gente le ha pasado algo malo y hubiera deseado poder volver para vengar, o sea, no volver, pero poder en plan de vengarla y que así volviera la Sí. persona. Porque al final esta historia está basada en la propia vida del creador del cómic, de James O'Barr, y él perdió a la mujer a la que amaba en ese momento, a la que era su novia, y entonces él mismo, para salir de ese duelo, se imagina a sí mismo siendo un vengador que vuelve para matar a la persona que acabó con la vida de su novia. Entonces, creo que es una historia dentro de la goticidad muy humana y con la que la gente se puede mucho identificar. Sí. Estoy contigo y es más, por eso yo creo que el cine es algo tan importante para el ser humano, ¿no? Cualquier arte, porque puede sentirse, ¿no? Lo que él siente pueda tener un reflejo y pueda expresarlo. Aparte, en las personas, el cine tiene una influencia hasta de la estética, ¿no? Como tú has dicho, el cuerpo, que te hace una estética, pues yo también, como voy vestido, también soy un pintas. Pero un pintas que muchas veces, claro, yo voy así con gorros, me gusta mucho el oro, todo el rollo. O sea, yo soy una persona que le gusta esa estética. Me dijo un amigo que tenía un nombre, esa estética, pero no me acuerdo. Pero claro, el cine es muy importante, esa corriente. Y sobre todo la influencia, me parece muy positiva. ¿Hasta cuánto crees que todo lo que vemos llega a ser lo que somos ahora? Yo creo que influye mucho, yo creo que tiene bastante que ver porque al final, si lo que ves te gusta, siempre vas a querer más. Y yo creo que de cierta forma, a lo mejor primero inconsciente, luego ya de forma más consciente, vas a querer un poco hacerte a ti mismo a imagen y semejanza de lo que te gusta. Obviamente no a extremos, o sea, pero sí que creo que tiene mucho que ver. Y, o sea, en mi caso, por ejemplo, todo, A porque mí, por yo, pues eso. ejemplo, la gente que va con traje, la gente, siento que ha perdido el alma. O
sea, aparte de trabajar, que tienen una estética, pero yo siempre lo diré. O sea, yo siempre me fiaré en el que está Total. con un chándal en el parque que a uno que me viene con traje y un maletín. Siempre me va a Hombre, es que fiar al más del que final está en el parque. un traje que es más que un uniforme. O sea, y yo cuando iba al colegio que tenía que llevar uniforme es como lo más impersonal del planeta. Es como todo el mundo tiene que ir igual vestido, todo el mundo tal, no sé qué. Un traje a día de hoy, pues es un uniforme de la vida adulta. Y es como, Sí. bueno, pues sí, que luego te puede gustar ponértelo. Está aquí, yo no critico a nadie, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo también valoro más en plan de alguien que va vestido con personalidad. Y no personalidad en cuanto a modas del momento, que también todos nos hemos dejado llevar por las modas, yo la primera, sino con personalidad de verdad, de que sea un día normal y corriente y ves a un señor a lo mejor súper mega bien vestido con un sombrero de copa, porque le gustó en ese momento salir con un sombrero de copa. Oye, chapo, ¿sabes? En Quiero plan de, decir, toma ya, personalidad, ¿sabes? claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Es imposible. Las modas, yo creo que siendo un chaval te llegan. Te llegan y te transformas en esa moda porque tienes que encajar, Tienes que ¿no? En encajar, ese grupo de amigos, ¿no? efectivamente. Y es Tienes que complicado cómo encajar. ejerces eso, porque por mucho que tú tengas una... A mí me gusta siempre el cine, coleccionaba cine, me gastaba mi dinero en verdad en porros, en películas de VHS, y claro, mis amigos no entendían qué coño hacía yo todas las tardes en el puto VHS. Yo pensaba que había una chica que me gustaba allí. Digo que no, coño, me gusta comprar películas tal, y me decían, claro, no entendían nada, ¿sabes? A Total, raíz del canal, total. años después encontraba gente que está igual de loca que yo, ¿sabes? Porque compraba la peli, porque tal, entonces es algo curioso. Pero a mí me encanta Sí, mucho sí. analizar al ser humano, me encanta, desde chiquitito siempre analizaba las cosas y muchas veces mi profesora de matemática me decía, no analices las cosas, son así, punto. Y yo decía, no, no, ¿por qué es un 2? ¿Por qué el 2 es así? Y no, bueno, a mí no me faltaban, pues no, esa manera de aprender. Pero lo que tú dices me parece muy interesante esta charla, eres muy inteligente, se nota, y sobre todo cómo hablas de Gracias. todo, ¿sabes? Porque muchas veces una persona cuando vas hablando vas conociendo facetas y Mm, cómo se expresa, ves todo, ¿no? No todo, por sí, supuesto, porque el ser humano es lo que te he dicho, no conoces, ¿cuándo conoces a la persona? No lo hombre, sabes, ¿sabes? no, no, no. Y A sobre veces todo ni a con todo ti lo que estamos. mismo. No, no, yo muchas veces me Hombre, es muy sorprendo. difícil conocerte a ti mismo, sí, sí, ¿Hago sí, esto? sí. Sí, 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 yo sí, totalmente, totalmente. Y Pero sí. claro, quiero que me digas las dos películas, sin que no sea El Cuervo, claro, que No más te vale. han impactado en tu vida. Una, El sexto sentido, que es la que dije antes, que porque fue la primera película que vi en la que los fantasmas eran reales. Y ahí me cambió un poco la forma, me cambió un poco el chip, porque hasta ese momento para mí los fantasmas eran pues espectros, seres de luz, pues eso, cosas fantasmagóricas o sábanas, ¿no? Y demás, o cosas horribles, o yo qué sé, pues por ejemplo, los fantasmas de Beetlejuice, ¿no? Que se transformaban en monstruos y demás. Pero esa fue la primera película que me puso otra perspectiva diferente y en la que dije, wow, es que, ¿y si yo veo fantasmas y no lo sé porque en verdad son personas normales y estamos caminando todos entre muertos? O sea, como que me cambió Ya, un poco la ya, forma de ya pensar. paranoia, ¿eh? Ya paranoia No, no, esa. fue una paranoia muy heavy, una paranoia muy heavy. Esa película me marcó bastante. Otra película, voy a decir, a ver, esto no está nada pensado, con lo cual estoy diciendo lo primero que se me está ocurriendo, ¿vale? Lo importante, eso es. Te voy a decir Destino Final. ¿Por qué? Porque el malo de Destino Final es la propia muerte. Y no puedes luchar contra eso. Y No, fue no una es de las primeras posible. películas que puso, porque al final, vale, Jason es muy fuerte, pero al final, bueno, aunque siempre vuelva, hay formas, ¿no? Michael Myers lo mismo, Ghostface, ahora Terrifier, bueno, ahora de Terrifier están llevando una línea que lo van a hacer un poco más inmortal, pero la primera película de Terrifier era un señor vestido de payaso, Sí. ¿no? Son cosas con las que puedes luchar. Incluso en una película de exorcismos, ¿no? Pues oye, pues llamas a un cura y te saca el demonio del cuerpo. Quiero decir, tienes maneras de luchar contra ese mal, pero ¿cómo luchas contra la muerte cuando es algo que te va a tocar sí o sí? Puedes intentar alargar tu tiempo, pero nunca vas a poder vencer del todo a ese malo final. Entonces a mí esa película me impactó bastante, un poco también por lo del tema de mil maneras de morir, ¿no? De cómo la muerte va haciendo sus triquiñuelas para al final acabar contigo Claro. en ese momento. Y es lo que te digo, ¿dónde está el bien? O sea, Ahí no hay el mal, bien.
Claro, tiene que haber un Dios que diga, no te pases, deja al chaval, deja que se Ahí no, raye. pero es que si hay un Dios, ese propio Dios ha sido el que ha creado la muerte, que ha sido el que ha creado ese ciclo en el que tú naces, vives y mueres. Con lo cual esa muerte está enviada por Dios. Entonces, bueno, Ya, aquí podemos, o sea, es jodido. ya, entiendo. Bueno, y un personaje, por ejemplo, ¿qué personaje de terror, estos icónicos, te da más miedo? ¿Qué personaje terror icónico me da más miedo? Voy a decir Michael Myers. Mm, Porque Michael Myers, en la primera película, luego hay secuelas que cambian un poco la historia, o que, bueno, vamos a decir que añaden la historia, pero en la primera película Michael Myers no tenía motivos. No iba a por Jason, ¿no? En plan, Jason iba por los niños del campamento porque de pequeño le habían hecho bullying, se había ahogado en el lago, luego vino la madre, bueno, tal. Ghostface, el de Scream, pues era el novio de Sidney, ¿no? Y el amigo, quiero decir, todos tenían como motivos. Pero Michael Myers en la primera película de Halloween no tiene un motivo. Michael Myers en plan de sale del psiquiátrico y llega a Haddonfield y dice, esta chica, es el único motivo, ¿no? En plan de tal. Entonces, es un personaje que en su día me impactó bastante porque es como, wow, o sea, no siempre tiene que haber un motivo, ¿no? Para que te pase el mal. A veces es el mal por el mal. sí, está guay. A lo mejor yo tengo un personaje que me da muchísimo miedo, pero es verla y me pongo, de verdad, me suena hasta las manos, A ver, es Super Nanny. Super Yo Nanny, es ¿quién es Super Nanny? Super Nanny. ¿Tú nunca has visto los programas de la 4 de una mujer que cuidaba a los niños y los ponía en vereda? Super Nanny. ¡Ah! Sí, buah, o sea, de Esa mujer tenía un repente. anillo, no se me olvida de la vida, la madre tenía un anillo de estos de circonitas enorme y yo cuando la cámara se movía, automáticamente veía a ese niño llorar. Es porque le había metido un viaje que flipas. O sea, esa mujer era, te lo juro, yo sentía pavor. O sea, que no es broma, de verdad sentí miedo. Digo, por favor, menos mal que nunca me ha criado esa mujer. Menos mal. En serio, mira la mirada que tiene. Esa mirada que se ponía así en una esquina, mira como el niño insultaba al padre, le pegaba y ya así sin moverse, ¿sabes? Tú, madre mía de mi vida, tú. Como los Ferati, se Ostras. ponía así. Prepárate. Pero bueno, que me ha encantado charlar contigo, lo paso muy bien. Muchas gracias, a mí también. Sí, estas charlas suelen ser así, o sea, acabo sacando temas y es hablar por hablar, y es lo que me gusta mucho personalmente. ¿Te lo has pasado bien? Súper, súper, está súper, sí, sí, la verdad es que muy bien. Guay, 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 me gusta mucho y te lo dejo en la descripción, su canal de Instagram, su canal de YouTube también que lo tienes abierto y bueno, a la Estupendo, gente sí. instale a que vaya porque creo que le va a molar mucho contenido que haces. Muchas gracias. Así que Y obviamente todo el mundo sois bienvenidos, cine de terror y true crime. sí, ahora que me gusta mucho y es como dice ella, ¿no? Que es un género que atrae y que todos vemos, al fin y al cabo. Mira, yo en Sitges vi casi todo, yo creo que fue terror, que menos una peli. Y joder, eso, creas que no, es que el género a la gente le hace feliz y es lo importante, ¿no? Y que nos une y hacemos Sí, comunidad, es sí, algo sí. Es precioso. verdad que Ah, una une. pregunta más, antes de Dime. cerrar. La comunidad de Instagram, ¿qué tal es? Bueno, YouTube, la comunidad que te da tu feedback. ¿Ves buen rollo o De ves...? terror. Suele haber bastante buen rollo, excepto cuando subo vídeos dando mi opinión sobre algo que no me ha gustado. Eso te quería preguntar, Entonces, ahora te pregunto cuando antes. saco recomendaciones de películas que me gustan, porque obviamente una recomendación te la estoy recomendando porque me ha gustado, Ujú. como que pues a la gente le pueden gustar más o menos. Y sí que es verdad que te Ya. llegan pues muchos comentarios de, pues a mí también me ha gustado, o la apuntaré, la veré, y siempre te llega algún comentario de, pues vaya mugre de película, ¿cómo te gusta eso? Bueno, no pasa nada, eso es como, es normal, a todos nos gustan cosas diferentes, no pasa nada. Pero cuando subo algo de algo que no me ha gustado, ahí los comentarios se vuelven un poco más, pues no eres el público objetivo, pues esa película no era para ti, pues a lo mejor deberías ver otras cosas y es como, son más a lo personal. Y es como si estoy diciendo que no me ha gustado y te doy unos motivos por los que a mí no me han gustado, no quiere decir que a ti no te pueda gustar. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué los comentarios se vuelven más hacia mi persona en vez de hacia lo que estoy hablando, que es al final de una serie o de una película o de algo, ¿no? No sé, y ahí sí que veo un poco más como... Pero por lo general, bien, tampoco he tenido nunca ningún problema, aunque sí he de decir que me fastidian bastante los comentarios cuando subo una película de terror que a lo mejor no es una película tan mainstream o tan con sustos fáciles y siempre hay algún comentario o dos de esa peli no da miedo, esa peli no es de terror. Bueno, que no te dé miedo no quiere decir que no sea de terror. Entonces puede estar catalogada dentro del género terror,
y que a ti no te dé miedo. Pues no, porque esa peli no es de terror. Vale, pues ya está. Entonces, bueno. Claro, creo que llevo 5 años, pero a ver, con el coleccionismo y tal, porque antes, claro, sí, es que tengo varias fases en el mundo este de redes sociales. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo contenido? No tanto, o sea, hice vídeos en mi canal de YouTube, pues alrededor de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos todos Y encerrados como en casa y todos, empecé a yo hacer también vídeos. Sí, empecé ahí. en YouTube. Y luego como que paré porque son vídeos que me llevaban como muchísimo tiempo, hacía mucha Entiendo. postproducción, en plan intros, outros, tal. Entonces paré. Y luego otra vez empecé como hace como 3 años, más en TikTok y en Instagram. Ya, es que hay un lado malo de las redes sociales, hay un lado precioso, ¿eh? Yo estoy aquí, conocí a gente maravillosa y tengo Bueno, una yo te he conocido comunidad. a ti. Sí, por eso mismo, Mira. hay cosas muy bonitas en redes que fíjate, un día tranquilamente me apareciste tú, te seguí y disfruté, o sea, que tiene algo bueno, pero sí que hay un lado malo que nunca lo entenderé, o sea, porque hay seres humanos que, lo mismo, ¿no? Que disfrutan, en vez de, no me gusta este creador, me voy a otro, pero ¿por qué tienes que decírmelo? ¿Sabes? Tío, ya está, si hablo de una peli y a ti te gustó, ¿vale? O sea, contarle que no haya falta de respeto, ¿por qué esa intransigencia? Nunca lo entenderé, si hay respeto y hay, ¿sabes? No lo Sí, entenderé por qué. sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que he recibido, afortunadamente, bastantes pocos comentarios de ese tipo, pero sí que cuando me llegan alguna vez es como, ¿por qué te lo llevas al terreno personal, no? Porque se sienten, que igual no es la intención, pero por escrito al final todo se siente más agresivo. Entonces Claro, hay veces que dices, es como, a ver, si yo estoy criticando algo, estoy hablando de algo y a ti no te gustó y no estamos de acuerdo en la opinión, está fantástico, pero ¿por qué me tienes que atacar personalmente? Eso no es claro. terror, eso no sabes de cine. Yo no he dicho Wow, que esa sepa de palabra es cine. horrible. Esa frase Yo es no he dicho, horrible, tío. claro, es horrible porque ¿qué significa saber de cine? Yo te estoy hablando de algo que a mí me ha gustado, te estoy recomendando una película Claro, que a mí me ha gustado. No te estoy diciendo que sea la autoridad máxima, porque no lo soy, obviamente, pero no voy de ello. Te estoy diciendo que he visto esta película, me ha gustado, te doy mis razones por las que me ha gustado, puedo analizar la película mejor o peor, más o menos, te puede gustar más o menos mi forma de hablar, pero de ahí a que me critiques personalmente hay un trecho muy largo. Y en Internet al final es muy fácil cruzar ese estrecho porque al final las pantallas nos unen más de lo que deberían en ese claro. aspecto. Pero a mí me enamora poder aprender de otras personas. O También. sea, que yo lo veo de esa manera. O sea, es decir, yo veo un creador de contenido que me está recomendando una peli, ya sea por Instagram, por YouTube o de formato físico y tal, a mí me gusta aprender. Y Total. lo que yo he vivido en toda esta etapa de creador de contenido es que hay gente que te da mil vueltas en conocimiento y lo que tienes que hacer es callarte y escuchar. Ya está. Pero ¿Sabes? y sobre, claro, Sí, ya me te he es cortado, lo perdona, quería decir. bonito. No, no, no. Mm. Nada, perdón, que te he cortado yo. No, no, que quería decir eso, que a veces hay que escuchar y aprender, y si luego lo que él te está mostrando no te gusta, tú tienes tu propio criterio, ni mejor ni Claro, peor que el suyo, el tuyo. claro. Y No, es no, tal difícil que lo cual. entiendan. No sé por qué. Como si tú me dices, no me gusta nada Bambi, es una puta basura de película. Pues, a ver, claro, estás faltando a Bambi, es mi Bambi, ¿vale? Te pases. Pero, claro, luego está el colegueo. Tú me puedes decir, es una puta basura, yo qué sé, cualquier película, Matanza de Texas, por ejemplo. Yo no te voy a hacer de menos porque no te guste la Matanza. Pasó en el canal, Efectivamente. que con el tema de Demons, tengo un amigo que mira el canal y no le gusta Demons, no le gusta. Y claro, el sector, la comunidad del terror le decía que no tiene ni puta idea de cine de terror, que eso era imposible, y atacó porque no le gustaba Demons, ¿sabes? Es absurdo Pero es eso, que nunca lo es entenderé. absurdo. No, es absurdo, no a todos nos tiene por qué gustar todo y precisamente lo bonito del terror es que hay tantos subgéneros porque a cada uno nos da miedo o nos gusta una cosa completamente diferente. Entonces, vamos a nutrirnos de esto en vez de atacarnos mutuamente, ¿no? Porque es un poco lo que decías tú antes, aprendes cosas en Internet, aprendes cosas escuchando a otras personas, pero esto no es solamente de Internet, esto es más viejo que el pan Bimbo, quiero decir, siempre aprendes de otras personas y es así, y es como seguirá siendo, y es como tiene que ser. Entonces, no pasa nada que no estemos de acuerdo, de hecho, al revés, si no estamos de acuerdo podemos hablarlo y crear una conversación constructiva. Y tú puedes seguir Prefieres teniendo tu hablar. opinión y yo la mía. Y no Hablar, pasa nada. conocer. Las buenas Claro, conversaciones a mí me encantan. Las buenas conversaciones, es total. uno de mis vicios. Me encanta tener buenas conversaciones. Mm, Por ejemplo, a mí me gustan mucho Transformers. Yo veo robots pegándose y digo, ¡oh, qué ¡ay! ¿Sabes? Pues eso, claro, a la gente me dice, eso no es cine, eso es para niños. Pero coño, tú ves a Optimus Prime, a ti te habla y qué bien hablas, Optimus, de verdad. ¿Sabes?
¿O no? Esa épica que tiene Transformers, esos giros de cámara de Pero claro. Michael. No me jodas, el sudor ahí del aceite corriendo. Eso es precioso, eso es arte, coño. ¿O no? Sí, pues es que al final es eso, en plan de cada uno nos gusta lo que nos gusta y para gustos películas. Es que ya está. Y no sé, Esto es verdad. Hay que yo pues respetar. toco un poco de madera de no llegar a ese lado tan oscuro, pero es verdad que existe. Y es verdad que a lo mejor deberíamos todos hacer un poco ejercicio de introspección antes de publicar ese comentario, ¿no? Que es muy fácil darle al botón de publicar Sí, y es muy difícil darle al botón de subir contenido, porque ese contenido que sí, subimos, ¿no? En plan, sí, no soy yo encendiendo el teléfono y hablando, no, ese vídeo probablemente, seguramente, ¿no? Lleva mucha investigación detrás, ya sea ver la película otra vez, analizar la película, saber yo misma, para conmigo misma, por qué no me ha gustado o por qué sí me ha gustado. Que en plan, y luego poder explicarlo con palabras en un vídeo más, bueno, ya no te voy a contar porque además yo me dedico a esto, ¿no? En mi vida, en plan, el tema de la edición, el montaje, o sea, todo esto, es en plan, pasión. encima lleva Es pasión y muchísimo punto. tiempo. Sí, es pasión y ya está. Y todo esto, claro, yo lo hago por pasión también y la gente no lo entiende. Es en plan de, si tú crees que lo haces mejor que yo para criticarme, hazlo tú. ¿Sabes? Total, Ya está. total. Y punto. Total. Y yo creo que toda la gente que vaya a tu contenido lo va a valorar porque yo creo que te pasa muy bien, tiene mucho conocimiento y se nota. Y a toda la gente que suelo traer aquí es porque hace un contenido con pasión y profundidad. Y eso es lo más importante que hay. Porque tú cuando hay un creador de contenido que no te, que dices tú, no le suelo traer, ¿sabes? Porque digo, la conversación que voy a tener no me va... Soy como un junkie, me gusta mucho la conversación. Entonces, como, soy como Nosferatu, ahora ir, vampiro de las conversaciones. Sí, tía, porque aprendo mucho y porque veo cosas que digo, mira que me mola ese, mira que ese pensamiento, cómo me gusta. Y yo muchas veces me analizo, estoy en lo cierto con ese comentario, me he equivocado, no es la manera correcta de proceder. Y cuando hago un acto y pienso que está mal, siempre lo hago en conclave. Pregunto a la gente más cercana a mía y me pregunto, ¿ya está rayado? No, escucha, he hecho bien esto, está bien. Y es muy difícil hacer eso y muy difícil preguntarse, aunque a veces es malo porque es inseguridad, pero creo que otras es bueno. Porque aprendes. En su justa medida es bueno, claro que sí, ¿sabes? Y el autocriticarte también es un ejercicio muy difícil y también a veces muy necesario para esas cosas, porque también al final también aprendes de eso mismo, ¿no? Yo no, cuando empecé a hacer vídeos, también a medida que seguía haciendo vídeos, perdón, que me he trabado, y de verlos, ¿no? Y editarlo y demás, pues vas viendo cómo mejorarte a ti mismo, cómo mejorar tu técnica, cómo mejorar tus vídeos, cómo mejorar tu forma de hablar, tu forma de expresarte, ¿no? Y es buenísimo siempre, porque al final, es lo que acabamos de decir antes, hasta que te mueras vas a estar aprendiendo toda la vida, o espero que estés aprendiendo toda la vida, porque es la forma, ¿no?, de también mantenerte vivo por dentro. Totalmente, totalmente. Ese es el cierre final para este directo. Me ha encantado conocerte. Igualmente, nada, muchísimas gracias. Un debate te tengo que traer. Si puedes y tal, cualquier debate de una peli de terror, lo que sea. Oye, pues genial. Sí, yo encantada. Y nada, chavales, ya sabéis, like, comentarios y nos vemos en más. Tenéis en la descripción todo para que vayáis a disfrutar de ese contenido, ¿vale? Así que nada, un besito y gracias. Adiós. Chao. En la penumbra de un videoclub perdido resuena el eco de un pueblo unido. Jesús Sureña guía la expedición, con discos y cintas forja la pasión. Asier trae la risa, Gaby la razón, Víctor y Fernando suman corazón. No hay borrado, no hay traición, cuando el físico guarda la emoción. Somos los ciervos, guardianes del ayer. El físico vive y no va a desaparecer. Friquéame cine, la llama seguirá. Contra el olvido nadie nos vencerá. No nos rendimos, seguimos de pie. Friquéame cine, siempre se ve. En cada instante, un recuerdo. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame?